Bienvenidos a esta nueva sección que se titula, trucos para escribir. Este es el vídeo número 0, el truco número 0, que se trata de pequeños consejos sobre la práctica. Bueno, en esta nueva sección sí que os voy a hablar de los trucos que yo utilizo para escribir. También recopilaré información de otros autores que hayan desvelado qué es lo que hacen ellos a la hora de escribir. Sé que, por ejemplo, de Stephen King es fácil encontrar muchísimas entrevistas e incluso libros de las técnicas que él utiliza a la hora de escribir. Espero encontrar lo mismo de otros autores como J.K. Rowling o George R.R. Martin. Por supuesto los citaré. Pero bueno, en esta sección sí que os diré los pasos que yo sigo a la hora de plantearme la novela y luego ya escribirla. También os diré, las dos técnicas que hay de escribir, que en las dos categorías donde se nos clasifica a los escritores, que es de brújula o de mapa. Ya os explicaré un poco cuál es la diferencia de uno u otro. Yo os diré que para las novelas yo soy de mapa, escritora de mapa, pero para relatos soy escritora de brújula, y es que, sí que voy escribiendo según las ideas se vayan surgiendo, pero bueno. El vídeo de hoy lo he titulado, la práctica, y es vídeo 0, porque prácticamente lo que os voy a hablar es de unos consejos, y es de que, básicamente os vayáis haciendo a una rutina antes de poneros a escribir como proyectos largos, como una novela o una serie. Antes de haceros con el hábito de la escritura, sobre todo cuando estáis empezando. Os voy a contar qué es lo que hice yo para hacerme, poco a poco a este hábito de escribir. Yo escribía ya desde niña, pero empecé con cositas muy cortas, historias, pequeños relatos, cuentos, etc. Y después y seguí escribiendo, siempre cosas pero cortas, nunca nada más que me encantaba, y lo hacía muchísimo. Cuando llegué a la adolescencia, entonces ahí hice un pequeño cambio. A mí entonces también me gustaba muchísimo dibujar, y lo que hacía es que mis propias historias las creaba en cómic. Pero claro, lo que me ocurría es que mi historia se desarrollaba muchísimo más rápido en mi cabeza que lo que yo la plasmaba en papel. Entonces dejé de dibujar, seguí dibujando, pero sí que dejé de hacer cómic y me centré solo en escribir. También en esa época me centré en lo que son conocidos como los fanfics. Los fanfics son historias escritas por un fan de algo que ya existe, ya sea un videojuego, un anime, un manga, una película, una serie, lo que sea. Cogéis los personajes y el mundo de esa historia y escribís sobre cómo os gustaría nuevas aventuras que viviesen los personajes. Estoy segura de que conocéis el tema de los fanfics. Por ejemplo, los de Harry Potter son muy conocidos. Y sobre todo las historias románticas, por ejemplo, qué hubiera pasado si Draco y Hermione se hubieran enamorado, etc. Esos son los fanfics. Yo escribía muchísimo, sobre todo de videojuegos Final Fantasy VII, que me encantó y me encanta de los personajes, escribí un montón. Y luego también de algunos animes. Todos los fanfics que escribía los iba publicando en una página, que no sé si sigue activa hoy en día, que es fanfiction.net. Y eso me sirvió para, además de que, pues la gente iba opinando, me sirvió muchísimo de aprendizaje, porque, ibas aprendiendo de los errores, de cómo narrar muchísimo mejor, y sobre todo fue un muy buen ejercicio de práctica. Recuerdo que empecé con pequeñas historias de nada, quizás 2-3 páginas, y acabé escribiendo historias compuestas por más de 30 capítulos que realmente componían lo que sería hoy un libro, uno de los libros pues más cortitos, que de a lo mejor 200 o 300 páginas.
Pues bueno, en esa fase en la que lo que hacía era escribir fanfic, participé en un concurso de habla hispana y una de mis historias, que eran de Carcasto Sakura, quedó en segundo lugar. En este concurso no había ninguna compensación económica, pero realmente tener que miles de personas votasen tu historia, es decir, ese reconocimiento realmente para mí no tenía precio. Y fue ese momento, para mí fue crucial, de decir, pues ahora voy a empezar a escribir mis propias historias, las originales, con mis propios mundos, mis propios personajes, y voy a intentar enviarlo, bueno, voy a intentar que mis historias se publiquen, voy a empezar a enviar a editoriales y a ver qué tal. Porque bueno, pensé que si tantas personas habían votado mi historia, quizás tuviese algo. Entonces pues no quería quedarme con la espinita esa de decir sí, mis historias, mis propias historias las hubiera enviado a editoriales, ¿qué hubiera pasado? Y entonces fue cuando ya tenía pues toda esa práctica, que la verdad que para mí lo de los fanfics me vino súper bien. Tenía toda esa práctica y empecé pues a escribir mis propios libros. Los estoy mirando porque los veo desde aquí. Antes de que se publicase Hijos del Dragón escribí un total de 13 libros. Ahí tengo un poco de todo, todos son fantasía. Pero tengo libros infantiles, tengo una trilogía de fantasía medieval. Tengo también otra trilogía vampírica, muchísimo antes de que los vampiros se pusieran tan de moda con Crepúsculo. En fin, la verdad que hay un poco de todo, también hay novelas autoconclusivas. Evidentemente todas estas novelas fueron rechazadas, pero eso no sirvieron de... no me desanimaron, sino que bueno, se rechazaban, no pasaba nada. Yo pasaba a la siguiente historia y bueno, ya lo haré mejor, ya lo haré mejor. Yo se me ocurrirían mejores historias y realmente poco a poco sí que fui encontrando mi propio estilo y desarrollando otras historias que no eran tan básicas, porque la verdad que sí que estaba escribiendo cosas muy comunes. Y fue, bueno, pues años más tarde cuando se publicó, cuando escribí Hijos del Dragón, Hijos del Dragón se publicó. Esto fue el periodo de práctica que yo tuve para hacerme con el hábito de escritura. Los rechazos de las editoriales, la verdad que sí que es cierto que te deprimían porque es normal, pero venían muy bien porque también era otro aprendizaje. Había algunas editoriales que simplemente cuando te rechazaban la obra, pues además que entonces todos lo hacían por carta, no es como hoy por email, te ponían pues la respuesta estándar. Tu libro no encaja en nuestra colección. Pero había otras editoriales, y eso siempre estaré agradecida, en el que te decían por qué no. Pues, por ejemplo, historia básica, llena de clichés, personajes planos, y eso me permitió pues estudiar esos errores y arreglarlos. Que incluso hoy en día sigo cayendo en los clichés, que es algo que espero evitar con las siguientes novelas, algo que tengo ahí de evitar los clichés, evitarlos, pero bueno, poco a poco, ¿no? Pero esas cartas sí que me estoy muy agradecida porque realmente me sirvieron para aprender. Entonces, mi periodo de práctica, evidentemente, fue en el tema de los fanfic y, bueno, el periodo anterior de cuando escribía las historias. Consejo que os doy a vosotros antes de que os pongáis a escribir una novela, porque para escribir tienes que tener muchísima disciplina, es algo que quiero que, bueno, que si queréis ser escritores, pensad que, bueno, tenéis que ser muy disciplinados, tenéis que adaptaros, poneros un horario, porque la escritura necesita mucho tiempo, necesita mucha tranquilidad, no es como cualquier otra profesión, es decir, tenéis que poner muchísimo de vuestra parte. Como ejercicio para que os vayáis adaptando a esta disciplina, pues yo lo que os recomiendo es la práctica, pues de plantearos de todos los días, empezar poquito a poquito, de por ejemplo media hora, 3/4 de hora, de poneros a escribir, lo que sea, da igual. Las ideas que os pasan por la cabeza, un diario, los diarios vienen genial, pero que durante 30 a 45 minutos solo os adaptéis a la rutina de la escritura, solo forméis partes
la escritura solo forme parte de vuestra vida durante esos 30-45 minutos. No tengáis acceso a internet, nada de redes sociales, móvil apagado, fuera de vuestro alcance. Es decir, que durante, vamos a poner 30 minutos, en el mundo solo estáis vosotros y la hoja en blanco, el ordenador, en fin, como queráis escribir. Ya veréis como poco a poco, cada día, ese pequeño tiempo lo querréis ampliar muchísimo más. Y a veces, cuando penséis que solo lleváis media hora y luego cuando ya volváis a la realidad, os dais cuenta de que lleváis horas. Es, bueno, un pequeño ejercicio que sí que os servirá para cuando os adentréis en proyectos como escribir una novela, escribir una saga. Este pequeño ejercicio os vendrá muy bien, es decir, la práctica, la disciplina, porque es muy necesaria para escribir. Evidentemente, bueno, estos son consejos para autores noveles, para los que los que estéis empezando a escribir. Estoy segura de que los que ya tenéis experiencia, lo que este vídeo no os va a servir de nada. Pero bueno, para los que queráis ser escritores sí que os recomiendo que empecéis con un pequeño ejercicio, para que os vayáis adaptando a la escritura, porque realmente hay que tener mucha disciplina para escribir. Porque bueno, sabéis que no es un trabajo común y corriente que dediques X horas y por esas X horas vas a recibir un sueldo. No, aquí puedes trabajar años en un proyecto y que ese proyecto nunca se llegue a publicar. Entonces, sabéis que para ser escritores tienes que sentir realmente pasión por la escritura y bueno, hay que ser muy disciplinados. Ya nada más, en esta nueva sección sí que os iré hablando de, bueno, de los pasos que yo hago, que yo sigo para escribir una novela, cómo creo los personajes, cómo creo un nuevo mundo, el método de escritor de brújula, escritor de mapas, os hablaré de todo, es decir, paso a paso de cada uno, de los pasos que yo sigo a la hora de escribir una novela. Si a vosotros viene bien, pues estupendo, quiero decir, sería genial de que además si os sirve para ayudaros a crear vuestras historias y sobre todo llegar a evitar el punto ese tan odioso del bloqueo, pues mucho mejor. Bueno, nada más. Espero que, bueno, que os guste esta nueva sección y que la encontréis interesante en las próximas entregas, que ya me centraré más en el contenido de, bueno, cómo escribir, cómo empezar a planificar la historia. Como siempre, nos vemos muy pronto. Un beso a todos.